que yo no voy a estar hablando, no voy a estar hablando una hora porque creo que no merece la pena, sino que yo voy a trazar unas líneas y a partir de esas líneas creo que será muy interesante el diálogo que podamos tener. Yo formo parte de la comisión metodológica del sínodo, que es la comisión que se ha encargado hasta ahora de hacer los documentos. Nosotros trabajamos en el documento de la fase diocesana y en el documento de la fase continental. A partir de ahora, nuestra misión va a ser otra. Entre un documento y otro siempre hemos estado, se nos explicó desde el principio que también parte de nuestra misión era estar disponibles para acompañar, explicar, resolver dudas o algún problema que se pudiera generar en algún sitio y siempre que nos requirieran estar disponibles. Por lo tanto, es lo que hemos hecho. Básicamente, nuestro papel como equipo que hacía los documentos, prácticamente ya eso ha terminado, porque ya a partir de ahora, ayer se hicieron públicos los nombres de quienes se van a encargar de empezar a preparar la Asamblea de octubre de 2023. Este sínodo es importante para las mujeres, primero porque el hecho de que Francisco haya convocado un sínodo con una estructura nueva nos da un aliento muy interesante y nos abre un horizonte muy interesante. Por ejemplo, el hecho de que no somos muchas mujeres realmente en las comisiones, en todas las comisiones hay mujeres, pero no somos excesivamente numerosas. Por supuesto, no somos la mitad. Sumando todas las comisiones, digamos, no somos la mitad. Pero en algunos momentos, eh, como decimos por aquí en España, hay que hacer de la necesidad virtud. Es decir, no somos, querríamos haber sido la mitad, pero no somos la mitad. Pero eso, en lugar de dejarnos un poco rumiando la rabia que te produce el hecho de que haya tantas mujeres ya preparadas que podían haber estado ahí y que de hecho no están, nos ha servido también para hacer que nuestra voz, digamos, de alguna manera se haya escuchado. Es decir, ya nos hemos encargado nosotras de que la voz de las mujeres estuviera representada. Entre otras muchas razones porque, y eso sí que es virtud de la Secretaría del Sínodo, hay en todas las comisiones hay personas de los 5 continentes. Y quieras o no, eso abre mucho el horizonte de la Iglesia, porque muchas veces conocemos la Iglesia local y un poquito la nacional y algún país vecino, pero no vamos mucho más allá, ¿no? Entonces, eso realmente nos ha abierto la mente. Y el hecho de que en todas las comisiones haya mujeres que son de distintos continentes, cuando hemos trabajado todos en grupo, todas las comisiones en grupo, la verdad sea dicha que se ha notado mucho. Se ha notado porque culturalmente somos distintas, pero precisamente por eso los aportes, digamos, eran eh, muy concretos, muy variados, desde puntos de vista muy diferentes, pero sobre todo tenían un acento común que era la situación de la mujer en la Iglesia, que eso es común, digamos, a todas, independientemente de culturas, países o continentes. En este sínodo, lo más importante que estoy viendo yo es que las mujeres, primero porque ya no hablamos o no se habla tanto, según veo yo, de el tema de la mujer. Es decir, la mujer en la Iglesia nunca tenía que haber sido un tema, jamás. Pero bueno, ya que por lenguaje, ya que por cultura, ya que por desgracia, por costumbre, hemos sido vistas como un tema, es verdad que en este sínodo eso se está rompiendo, aunque todavía queda, porque los cambios son lentos y las cuestiones que están prácticamente arraigadas, por así decir, en nuestro ADN, pues son cuestiones que va a costar mucho quitar, ¿no? Pero es verdad que ya no se habla tanto del tema de la mujer como de las mujeres. Y eso es un gran avance, aunque no lo parezca, porque por primera vez eh, en las reuniones que hemos tenido las comisiones juntas, se ha escuchado la realidad de que es eso, no hay un tipo de mujer en la Iglesia, hay mujeres en la Iglesia, precisamente porque tenemos contextos socioculturales, socioeconómicos, incluso académicos muy diferentes, ¿no? Hay una realidad que es una realidad de las mujeres en la Iglesia. También se ha descubierto, y esto lo digo, me permitís, entre comillas, lo del descubierto, ¿no? Que las mujeres estamos bautizadas.
Y entonces resulta que de repente hay muchas personas que hemos planteado una realidad que no parecía tampoco que se viera muy claro antes, ¿no? Es que algunas hemos hecho valer o hemos elevado nuestra voz para decir alto y claro que la mujer no tiene un papel en la Iglesia, porque el papel te lo otorga quien cree tener poder para darte ese papel, para decirte, pues tú tienes que estar aquí y tú tienes que hacer esto. Lo que hemos descubierto, por eso vuelvo a repetir, entre comillas, descubierto muchas personas, es que el bautismo nos da a todos y evidentemente también a las mujeres un lugar en la Iglesia. Y ese lugar nos lo da en esa vocación que cada uno recibe en el bautismo, que por desgracia hay personas que nunca llegan a descubrir, pero hay otras personas que sí que llegan a descubrir. Y yo creo que mayoritariamente las mujeres sí que descubrimos cuál es nuestra vocación y por lo tanto nuestro lugar en la Iglesia. Y a partir de este sínodo se está recuperando una cierta conciencia y conciencia a partir de muchas mujeres de esa realidad. Primero, el hecho de que en la fase diocesana haya habido una participación de todo el pueblo de Dios, pero también de confesiones no católicas, de religiones, o sea, de otras religiones e incluso de personas no creyentes, ha abierto un abanico muy grande de posibilidades y sobre todo un abanico muy grande de propuestas para reflexionar. A partir de ahora, el sínodo, vamos a decir, va a cambiar un poco de tono, ¿no? Porque una vez terminada la fase continental, que era donde también podíamos participar los laicos, la presencia de los laicos va a quedar un poco más diluida. Yo suelo decir que lo importante, lo muy importante, es tener siempre a mano la síntesis de la diócesis en la que cada uno vivimos. ¿Por qué? Porque esa síntesis que ha recogido nuestra aportación, lo que realmente hemos dicho en ese primer momento del sínodo, con toda la frescura, vamos a decir, con una capacidad que hemos demostrado todo el pueblo de Dios de saber, primero de saber pensar, luego de saber expresar lo pensado, nos abre la posibilidad de que los primeros cambios que se han recogido en esa síntesis diocesana, esos primeros cambios tienen que venir por la iglesia que vivimos más próxima, digamos, cada uno, ¿no? Que es la iglesia diocesana, la iglesia de cada uno. ¿Por qué? Porque si esperamos a que esos cambios hayan sido asumidos en la fase continental, si esperamos ahora que todo eso pase a octubre de 2023 y si encima tenemos que esperar a que todo eso pase a octubre de 2024, primero, probablemente nos acabemos desilusionando. Yo no os voy a engañar. Primero, en octubre de 2024 no habrá una iglesia sinodal, pero no habrá una iglesia sinodal porque una iglesia sinodal no se puede dar de repente. Es a partir de 2024 cuando tendremos que empezar a afrontar el cambio que queremos para una iglesia sinodal. Por eso os decía que hay que tener muy presente la síntesis diocesana, porque esos primeros cambios tienen que venir por lo más cercano. Es decir, no podemos pretender cambiar la iglesia a nivel universal, entre otras muchas cuestiones, porque sobre todo en las reuniones de la fase continental está aflorando algo que era más que evidente, pero que tampoco queríamos ver, que es la realidad de la multiculturalidad. Es decir, creo que estamos asumiendo, no digo que vaya a pasar, pero sí que estamos asumiendo que ya no es tiempo de romanizar, sino que es tiempo de integrar las propias culturas en un cristianismo que siempre se ha vivido de una manera muy occidental y en concreto muy romana. Y hay que integrar las culturas de cada zona, de cada región, de cada continente, de cada país. Esas culturas hay que integrarlas en el proceso propio de la vivencia y de la transmisión del propio judaísmo. Si durante este sínodo, como os decía, se ha puesto en evidencia, o algunos se han sorprendido porque las mujeres estábamos bautizadas y como tal somos miembros de pleno derecho en la Iglesia, redescubrir ese bautismo, redescubrir esa teología bautismal es algo de vital importancia, porque si os dais cuenta, eso lo estoy viendo porque es un panorama muy general, se habla mucho de los sacramentos de la iniciación cristiana, pero si paramos un poquito de atención, el sacramento del bautismo siempre se queda como muy olvidado,
como algo que recibimos siendo pequeños o como algo para lo que se preparan los padres en un tiempo mínimo para bautizar a sus hijos. Pero a partir de ahí pasamos a los siguientes sacramentos. Y realmente el núcleo, digamos, la raíz para empezar a vivir la sinodalidad, la tenemos en un bautizo que nos iguala a todos. A partir del bautismo no hay absolutamente ninguna diferencia, no hay ninguna variedad entre unos u otros en la Iglesia. Ese bautismo que nos iguala a todos es preciso redescubrirlo, pero redescubrirlo realmente a fondo, no el recordatorio de yo fui bautizada y el bautismo es el primer sacramento, no, es el primer sacramento y hay que conocerlo a fondo, porque realmente hay una raíz ahí que es lo que nos va a permitir, no es un ancla, porque el ancla no te permite, digamos, moverte, el ancla sitúa el barco donde está y es inamovible, ¿no? La raíz nos permite crecer, nos permite desarrollarnos y permite que el polen de la planta también llegue un momento que con el aire se mueva, ¿no? Es mucho más, el bautismo se parece mucho más a la raíz que nos permite crecer arraigados, pero que nos permite también salir hacia afuera, porque hablamos siempre del bautismo como es el sacramento que nos hace miembros de la Iglesia y parece que lo vivimos hacia adentro, cuando en realidad la fuerza del Espíritu hay que vivirla y el Espíritu siempre se vive hacia afuera. Y esa dimensión bautismal que es primordial en la sinodalidad queda totalmente, iba a decir en segunda fila, yo creo que queda en décima o undécima fila allí atrás del todo. Y puesto que estamos en un momento en el que la Iglesia se tiene que reformar, donde la escucha, sobre todo a la voz del Espíritu, es muy importante, tenemos que empezar a asumir una realidad que está ahí. Por lo que intuyo también, por lo que me cuentan, por lo que leo y por lo que voy siguiendo de prácticamente todo el mundo, me doy cuenta que hay una realidad que no se quiere ver, pero que en este momento está ahí. Y es que hay más cristianos fuera de la Iglesia ya que dentro de la Iglesia. La vivencia de ese bautismo no la podemos vivir como tradicionalmente la hemos vivido hasta ahora, entre las cuatro paredes de nuestras comunidades, digamos, sino que tenemos que, precisamente en virtud de ese espíritu que recibimos en el bautismo y que nos empuja hacia afuera, tenemos que salir. Es decir, nuestra pastoral, nuestra reflexión teológica, por una parte la reflexión teológica, después la pastoral y el propio acompañamiento tienen que salir literalmente de los muros de las iglesias, porque en este momento donde el cristianismo se juega su futuro está realmente fuera de la iglesia y no tanto ya dentro de la propia iglesia. Las mujeres, os cuento una anécdota que surgió cuando todavía no se había iniciado el sínodo. Nosotros estuvimos trabajando desde mayo del año 2021 en la elaboración del primer documento. Bueno, pues en aquel momento, un día, visto que en todas las comisiones había mujeres, visto que bueno, pues Nathalie Becar es subsecretaria del sínodo, quiero decir que ya se veía una cierta representatividad, nos hicieron la propuesta de sacar a las mujeres del grupo que habíamos situado en el margen de la iglesia. En mi comisión prácticamente somos mitad y mitad, pero por casualidad. Son 5 varones, somos 4 mujeres, pero con Nathalie, que es la coordinadora, hacíamos 5. Pero las mujeres rápidamente nos opusimos a que a las mujeres se las sacara del margen de la iglesia. Y diréis, ¿por qué? A ver, que nosotras estemos en este momento en un sínodo que es muy especial por su estructura, que estemos participando en un sínodo en el que realmente por decisión de Francisco las mujeres estamos teniendo una parte muy activa, eso no significa que las mujeres estén fuera de los márgenes de la iglesia. Es decir, no podemos confundir una parte muy pequeñita con un todo que vive una realidad como la que es estar en el margen de la iglesia, ¿no? Por lo tanto, nos opusimos, pero además ahí sí que fue una reunión que mantuvimos una tensión, porque algunos compañeros también estaban de acuerdo en que nos mantuviéramos dentro del margen de la iglesia,
pero en secretaría querían como dar otra especie de imagen, ¿no? Pero realmente al final, vamos a decir, fuimos capaces de hacer la propuesta y de que se respetara la propuesta de que las mujeres realmente estamos en el margen de la Iglesia. Y no estamos solamente en el margen de la Iglesia porque no podamos ser sacerdotes, porque en la Iglesia afortunadamente no todo se hace o no todo se libra en el ministerio sacerdotal. Ministerio que por otra parte, y creo que también por la reflexión de las propias mujeres, va a tener que ser revisado antes o después, porque es un ministerio agotado en los modelos, en las formas, por supuesto en la actividad, digamos, de lo que es el propio ministerio sacerdotal. Y creo que ahí las mujeres tenemos mucho que decir y mucho que aportar, porque entre otras muchas cosas, en este momento las mujeres somos más del 80% de la Iglesia. Es decir, en este momento, si durante una semana todas las mujeres que estamos activamente implicadas en la Iglesia decidiéramos quedarnos en nuestra casa, hacer una huelga de brazos caídos, eso sí que se vería realmente qué poder pueden tener las mujeres en la Iglesia. Digo poder porque eso sería la evidencia, ¿no?, de lo que somos realmente las mujeres en la Iglesia. Pero las mujeres en la Iglesia no tenemos poder, tenemos autoridad. Y es una autoridad que nos ganó María Magdalena. Y nos la ganó María Magdalena no porque fuera una amiga de Jesús más especial o porque fuera una mujer plenamente integrada en la comunidad de Jesús de Nazaret, sino que es realmente la mujer que nos gana la autoridad porque recibe el mandato de Jesús de vivir el sacerdocio supremo. Y el sacerdocio supremo es el anuncio de la muerte y la resurrección de Cristo. Es decir, cuando algunas veces el lenguaje es el lenguaje, ¿no?, evidentemente, y todo tiene limitaciones, pero cuando a María Magdalena se dice que es la apóstol de los apóstoles, está muy bien, es una expresión que realmente no es engañosa, es realmente la apóstol de los apóstoles, pero ciertamente es que ese apostolado conlleva el sacerdocio supremo, y eso no es algo que se diga tan alegremente ni que se sugiera siquiera tan alegremente, permitirme la expresión un poco coloquial, ¿no? Quiero decir que no sale a la luz. Por otra parte, estamos descubriendo también, o hay muchas mujeres, por ejemplo, que han descubierto que sus aportaciones, porque ha habido, por lo menos aquí en España, ha habido bastantes grupos trabajando el sínodo en la fase diocesana, que eran solo de mujeres. Porque claro, los grupos que se formaban en las parroquias, evidentemente eran grupos femeninos, porque solo hay mujeres colaborando en las parroquias, ¿no? Eso ha evidenciado esa realidad de la, digamos, iglesia femenina o mayoritariamente femenina. Pero también es verdad que se ha descubierto, porque las mujeres han hablado por primera vez y se han descubierto ellas mismas como personas con una capacidad de pensar que no creían tener en muchas ocasiones, y sobre todo con una capacidad para expresar aquello que decían de una manera coherente y estructurada, que también ellas mismas han caído en una realidad que es una verdad también muy evidente, y es que en la Iglesia se habla de las mujeres, pero no se habla con las mujeres. Eso es algo que está... se habla con un grupito, puede haber que, yo qué sé, alguien hable con... Pero digamos que la Iglesia institución, por entendernos de alguna manera, no habla con las mujeres. Habla de las mujeres, pero nunca habla con las mujeres. Y las mujeres, siguiendo con esa metáfora tan gráfica y tan rica que presentó Francisco de la Iglesia como poliedro, una de esas caras del poliedro, evidentemente, somos las mujeres, pero las mujeres como tal. Yo suelo decir, y eso sí que es cierto, que si me habéis seguido por algún vídeo de los que hay por ahí míos o leéis alguno de mis artículos, yo nunca he dicho y nunca diré que las mujeres somos ni mejores ni superiores al varón, porque me parece que es entrar en una dinámica que no tiene sentido. Somos distintas y por lo tanto eso es lo que nos enriquece mutuamente, porque nosotras somos distintos a ellos, pero ellos también son distintos a nosotras. Y creo que ese es vernos en igualdad,
realmente lo que nos enriquece, no superioridad de unos ni de otras, porque entonces caeríamos en un enfrentamiento que creo sinceramente que no sería bueno ni para la Iglesia ni para nosotras, porque llevaríamos la de perder, aun siendo más del 80% en este momento. También es verdad que como mujeres hay dos temas esenciales en los que deberemos focalizar un poco la reflexión, la acción o nuestra voz, por así decirlo. Un tema es la necesidad urgente, imperiosa, de empezar a pedir que cambie la formación en los seminarios, porque si no cambia la formación en los seminarios no podremos conseguir nada, no podremos conseguir nada. Y cuando me refiero a cambiar la formación, me refiero a un amplio abanico de posibilidades en estas palabras de cambiar la formación. Por una parte, evidentemente, estamos en un momento en el que ya hemos tomado conciencia y consciencia de que la teología que tenemos ya no sirve. Es una teología que ya está, no voy a decir en decadencia, pero digamos que está superada o que ya ha dado de sí todo lo que podía dar, y por lo tanto tenemos que empezar a hacer una reflexión teológica sobre los mismos temas que tratamos, pero desde otra óptica y sobre todo con otro lenguaje. Eso por una parte, porque en la formación de los seminaristas, en lo que es propiamente la formación, los equipos de formadores, tiene que haber mujeres, porque si no hay mujeres en esos equipos de formadores, dará igual que haya una profesora en clase, ayudará, evidentemente, algo hará, pero el núcleo de la cuestión para el cambio está en que en los equipos de formadores de los seminarios haya una potente presencia femenina, porque sin eso no podremos conseguir mucho cambio. Y eso sí que es realmente urgente, imperioso el cambiar la formación de los seminarios, porque estamos formando a seminaristas o a futuros sacerdotes para el siglo XXI con la mentalidad del Concilio de Trento del siglo XVI. No estamos en el siglo XVI. El Concilio de Trento fue un excelente concilio en aquel momento, y quienes lo llevaron a cabo fueron realmente personas muy valientes que afrontaron una situación. A nosotros nos falta la valentía de afrontar la situación y de situar la realidad en el siglo XXI. Ese es un tema capital. Uno, el de que nuestra voz se focalice hacia la petición bien argumentada, nunca porque el cómo se dicen las cosas también hace que ganen mucho peso. Por una parte, el cambio de formación de los seminaristas, y en segundo lugar, nuestra voz también tiene que ir en defensa absoluta de las víctimas de abusos en la Iglesia. Hasta ahora hablábamos de abusos sexuales, que fue, digamos, lo que saltó hace ya años, pero lo que saltó y lo que todavía, justo antes de conectarme con vosotros, de hecho he salido sin haber terminado, estaba en una reunión sobre víctimas de abusos, ¿no? Entonces, todavía hoy se sigue negando la evidencia. Esto no es verdad, esto no ha pasado, aquí estamos pues porque las víctimas solo quieren dinero. No es verdad, las víctimas no quieren dinero, las víctimas quieren, primero, escucha, segundo, que se las crea, tercero, que no se condicione su declaración a nada, digamos, que venga de fuera. Quieren seguir su proceso y quieren entender lo que ha pasado, y no son ningún peligro para la Iglesia. Pero nos hemos encontrado ahora que se está destapando lo que era la raíz del problema y están aflorando otro tipo de abusos. Hemos descubierto que la raíz es el abuso de poder, fruto del clericalismo con el que salen formados muchas veces en los seminarios, y eso han salido otras ramas, que es el abuso de conciencia y el abuso espiritual. Se está demostrando ya que abuso de poder manifestado en abuso de conciencia y en abuso espiritual es, sin la más mínima duda, la antesala del abuso sexual. Por lo tanto, creo que son en este momento dos cuestiones donde la voz de las mujeres tiene mucho que decir, mucho que aportar, desde una perspectiva en la que quizás, y sobre todo por un lenguaje, porque nosotras hablamos de forma diferente,
a los varones, sobre todo varones eclesiásticos, pero creo que es sumamente importante que en este momento nuestra voz se focalice en esas dos realidades. Porque las víctimas no es tanto un problema de credibilidad de la Iglesia, que lo es y muy grande, o sea, pero es mucho más un problema de que hemos robado la credibilidad del Evangelio con la negación de lo que está pasando. Y eso creo que es fundamental. Y por otra parte, sabemos que esos abusos se fraguan en una forma de educar a los futuros sacerdotes en una especie de cultura de la impunidad. Es decir, tú vas a ser sacerdote, a ti no te va a pasar nada. Y eso es lo que hay que borrar de la mente de los futuros sacerdotes, que ni tienen poder, porque no tienen poder, son unos bautizados más. Y a elaborar todo un proceso de transformación del poder en autoridad. El pensamiento de las mujeres es muy rico y sobre todo muy necesario para equilibrar la Iglesia. Y es muy rico por el contenido, pero es muy rico también por la diversidad que os decía antes. El hecho de que no sea el tema de la mujer, sino que sea la realidad de las mujeres, hace que seamos un coro muy polifónico, porque realmente incluso en nuestra propia diócesis cada una vive una realidad diferente. Pues eso, imaginaros, pasado a todo el mundo, ¿no?, la cantidad de realidades diferentes que pueden aportar las mujeres. Y cuando me dicen que cómo se sostiene esto de la diversidad de las mujeres con unos horizontes comunes, yo siempre recurro, porque creo que no sé, es tan ilustrativo de esta realidad, siempre recurro a 4 mujeres de la Biblia, del Evangelio en concreto: la cananea, la samaritana, la mujer encorvada y Marta en su confesión de fe. Quizá lo que más nos pueda llamar la atención es la historia de la cananea. La sabemos. La cananea le enseña a Dios, porque Dios quiere escuchar, Jesús quiere escuchar, y le enseña que su misión es universal, no solo para los judíos, una mujer, una extranjera, una pagana, le enseña a Jesús que su misión es universal. La samaritana tiene el papel esencial de ser una mujer que va a evangelizar, pero que nos advierte porque nos muestra exactamente lo que hay que hacer. Es decir, ella va al pueblo a contar lo que ha visto, lo que Jesús le ha dicho, pero ella no se convierte en la meta. Ella podía haberse quedado en el pueblo como la gran enviada, como la que tenía la solución, como la que sabía, pero ella se aparta. Ella le dice: si queréis saber algo, ir donde está Él. Es decir, es una mujer que nos enseña que hay que ser camino y no meta, que es uno de los grandes errores que ha ido cometiendo la Iglesia a lo largo de los siglos. La Iglesia se ha convertido en meta en sí misma, cuando siempre ha tenido que ser camino para hacer realidad el reino. Luego está el caso de la mujer encorvada, a la que no solo Jesús cura, sino que Jesús sitúa a la altura, al enderezarla a la altura de los ojos de Dios. Pero curiosamente podríamos decir que es el texto del Evangelio más en paralelo con la historia de la creación, cuando Dios crea al hombre del barro. La mujer encorvada solo veía el barro del suelo, solo veía el polvo del suelo. Cuando Jesús la incorpora, vive la misma experiencia que vive Adán cuando es hecho de barro, y cuando Dios insufla en su nariz su aliento, cuando abre los ojos, cuando descubre que es un ser vivo, que es un hombre, que es un ser humano, lo primero con lo que se topa son los ojos de Dios. Y ese proceso lo vive la propia mujer encorvada. Creo que son lecturas que tendríamos que hacer en clave de reflexión femenina de lo que supone de liberación, aparte de la enfermedad que tuviera la mujer. Pero sobre todo es un texto que a mí, cuando empecé a trabajarlo en paralelo con la creación, me evocaba mucho eso, ¿no? Que es una mujer que es sacada de su enfermedad, creada como una mujer libre a partir de ese momento, y que ella está viendo el barro y de repente ve los ojos de Dios frente a frente. Y luego está la confesión de fe de Marta. Quizás este sea para el momento sinodal el texto más paradigmático, porque de Marta solo se nos recuerda que es la que está muy atareada haciendo las labores de casa, la que está ocupada, y María siempre es la que está escuchando al Señor.
Pero resulta que cuando muere Lázaro y avisan a Jesús, cuando le avisan en casa que Jesús está llegando, quien sale al encuentro no es María, es Marta. Y Marta, en unas circunstancias extremadamente concretas, culturalmente hablando y religiosamente hablando, en la sociedad judía. Estaba en la primera semana de duelo. Durante todo el primer mes nadie podía salir de casa. Ella sale de casa, rompe una norma del judaísmo religioso, del protocolo, digamos, religioso, que es salir de casa en pleno duelo. Segundo, se dirige a un hombre, cosa que estaba terminantemente prohibido por una mujer, y habla con Jesús, que está terminantemente prohibido por el judaísmo que una mujer se dirija en público a un varón. Tercero, habla en público, cosa que no podía hacer ninguna mujer. Y cuarto, en su confesión de fe, no solo lo declara Mesías, que también lo había declarado Pedro, sino que lo declara abierta y públicamente Hijo de Dios, lo que la convierte en blasfema a partir de ese momento para la sociedad judía. Estas cuatro mujeres creo que son para nosotras, por diferentes motivos, son especialmente modelos, junto con la que he citado al principio, con María Magdalena, como mujer enviada y como mujer que vive por mandato y concesión directa al propio Jesús, el sacerdocio por excelencia, el sacerdocio supremo. Creo que este grupo de mujeres tienen que ser para nosotras en este camino sinodal que estamos recorriendo, tienen que ser el tipo de mujer que nos sirvan de alguna manera de espejo, porque se van a dar muchas circunstancias parecidas a las que han vivido ellas. Es decir, no es el patrón único de la mujer, sino que es la realidad de las propias mujeres en el propio Evangelio de Jesús. Creo que en este proceso sinodal, si hay algo importante, además de redescubrir el bautismo, que os he dicho antes, y además de focalizar en esos dos puntos concretos la voz de las mujeres, creo que en este proceso sinodal está también como muy en primera línea la realidad de que de una vez la Iglesia cuente con nosotras, no como las que somos mandadas, vamos a decir así, sino como las mujeres que tenemos voz, que tenemos presencia, porque da la casualidad que desde que la Iglesia apareció, las mujeres también somos Iglesia. Creo que tomar conciencia de esa realidad nos puede servir de mucho y sobre todo puede servir de mucho a las propias comunidades. Por eso os decía antes que sería interesante tener siempre muy a mano el documento de la fase diocesana, porque ahí es donde los primeros cambios se pueden ver, sobre todo porque lo que ha salido en cada diócesis presenta las necesidades de la diócesis. Es decir, no estamos ahora aquí para elaborar un documento dogmático que pueda servir para todo el mundo. No, aquí vamos a ir paso a paso. Y tenemos que empezar por cambiar la realidad más inmediata que tenemos. Y la realidad más inmediata que tenemos es nuestra propia Iglesia. Por lo tanto, creo que hay una serie de puntos. Renunciar categóricamente al tema de la mujer, reconocer la realidad de las mujeres, redescubrir el bautismo como el sacramento que nos iguala y el sacramento que realmente nos da un espíritu no para vivir hacia adentro, sino para vivir hacia afuera, que nuestra voz tiene que tener un peso específico en los dos temas que os he citado, y que tenemos a 5 mujeres en el Evangelio que nos abren posibilidades y que nos sitúan ante realidades que de una manera u otra vamos a poder vivir sin ninguna complicación a lo largo no solo del proceso sinodal, a lo largo de nuestra vida, digamos, eclesial. Creo que eso es lo más importante y sobre todo tener en cuenta que en octubre de 2024 no os hagáis ilusiones que no vamos a tener una iglesia sinodal. Es decir, no sea que luego la frustración sea tal que nos lleve al desencanto. No, ese será el momento de empezar a caminar y a hacer realidad la iglesia sinodal. Durante este tiempo también es verdad que tenemos un camino que recorrer para ir haciéndonos a la idea y para ir viendo dónde están los peligros, porque bueno, los obstáculos que hay y la oposición que hay es de un nivel que no os lo podéis imaginar, pero es que no os podéis imaginar con un clero, sobre todo el clero más joven aquí en Europa,
curiosamente quienes más se han opuesto al sínodo no han sido los obispos, ha sido el clero menor de 45 años. Ese ha sido realmente el cuello de botella, pero extremo, que ha habido para desarrollar las fases diocesana y continental. Y no solo ha sido una, como diría yo, una resistencia pasiva, que bueno, pues más o menos sabes que siempre puede haber alguien así, sino que ha sido una resistencia muy activa contra el sínodo realmente. Por lo tanto, creo que estamos en un momento de reforma y no hay que tenerle miedo a la palabra, porque no hay que tenerle miedo. Creo que estamos en un momento en el que Francisco nos brinda la posibilidad y la oportunidad de asentar y de avanzar en otro momento de recepción del Vaticano II, que creo que es fundamental, y tenemos ante nosotros realmente somos unos privilegiados porque nos ha tocado vivir en un sínodo o nos está tocando vivir en un proceso sinodal en el que todas las voces han sido escuchadas. Creo que con todos los avatares que puedan surgir y con todos los obstáculos que podemos tener, realmente tenemos que sentirnos unos privilegiados por poder tener la posibilidad de hablar, la posibilidad de participar y sobre todo la posibilidad de hacer una oferta, digamos, racional, porque la mitad de las cosas que se pueden proponer desde las mujeres son de puro sentido común. Quiero decir que es que tampoco queremos aquí unos cambios que pongan todo, como solemos decir por aquí, patas arriba, sino que son cuestiones que se derivan de la vivencia auténtica y real de lo que supone el bautismo. Creo que redescubrir eso, hacer que otras mujeres, sobre todo, tomen conciencia de eso, creo que es uno de los grandes aportes que podremos tener en este sínodo. Yo, si queréis, como son menos cuarto, casi, abrimos el tiempo de preguntas, ¿os parece? Si estáis de acuerdo, ¿os parece? Sí, Vale. perfecto, perfecto. Mil gracias, Cristina. Mira, vamos a ir a algunas preguntas que fueron poniendo en el chat. Sí, Acá Gabriela pregunta de qué manera las mujeres podemos contribuir a forjar esa iglesia intercultural, transcultural. Eso sí. se veía en la fase continental, se vio mucho ahora mismo en la reunión de Cono Sur, como mujeres de pueblos originarios que, por ejemplo, llevaban la palabra en el momento del Evangelio, lloraban de emoción porque por primera vez se sentían incluidas en la comunidad, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que te daba alegría, te partía el corazón porque decís cómo estas personas han vivido así, cuánto dolor, ¿no? ¿Qué Sí, nos puedes decir de eso? muchas veces la alegría conlleva también el dolor de reconocer cómo ha sido la vida hasta ese paso, ¿no? Hasta Mm, ese momento. Y lo mismo, pues mira, yo este momento de la interculturalidad creo que es, primero ya se abrió eh, y este sínodo le debe realmente el poder hablar de la interculturalidad como estamos hablando, se lo debe al sínodo de la Amazonía. Creo que en el sínodo de la Amazonía, el hecho de haber celebrado el sínodo de la Amazonía en Roma, que mucha gente ni lo entendió y sigue sin entenderlo, si el sínodo de la Amazonía se hubiera realizado en el territorio amazónico, mucha gente no hubiera sabido ni que existía el sínodo y si me permitís, ni que existía la Amazonía, o sea, porque hay que hablar las cosas, hay que reconocer la realidad, ¿no? Pero el hecho de haberlo celebrado en Roma puso el foco en la Amazonía realmente, ¿no? El hecho de sacarlo puso el foco en la Amazonía. Y este sínodo de la sinodalidad es deudor del sínodo de la Amazonía en cuanto a la interculturalidad. Mirad, la interculturalidad, lo que os decía antes, de que es que ya no podemos seguir presentando ni el Evangelio ni la Iglesia desde Roma como mentalidad romana, vamos a decir así, nos tiene que llevar primero a descubrir realmente las culturas en las que hemos querido llevar el Evangelio y cómo hemos llevado el Evangelio. Porque es muy interesante también ver cómo esas propias culturas van a hacer o hay que permitirles hacer la lectura del Evangelio y el comentario del Evangelio. Es decir, nosotras podemos tener una visión de la samaritana, pero estoy segura que esas mujeres van a tener otra completamente distinta y que nos va a enriquecer una barbaridad. Quien dice la samaritana dice la cananea o la propia experiencia de
de María Magdalena. Es decir, forjar una iglesia intercultural es permitir que las culturas tengan una voz y que se puedan manifestar en esa voz, y en esa clave, y en ese tono. Y que un rito no es más rito o menos rito porque sea romano o deje de ser romano. No, el rito es el rito, quiero decir, pero si el rito no tiene sentido para una comunidad, ¿de qué sirve el rito? ¿De qué sirve un símbolo? Si el símbolo te tiene que servir en tanto en cuanto no lo tienes que explicar. En el momento que hay que explicar un símbolo malo, porque esa cultura no ha entendido el símbolo, luego no es un símbolo suyo, es un símbolo ajeno a esa cultura. Por lo tanto, forjar una iglesia intercultural tampoco va a ser rápido, pero sí que nos va a exigir de alguna manera el hecho de reconocer la validez de otras culturas, por muy minoritarias que sean, pero sobre todo en clave de una lectura muy positiva y de una lectura que nos vaya a ayudar también a nosotros, a nuestra propia reflexión eclesial e incluso teológica. Creo que por ahí iría el forjar una iglesia intercultural. Sobre todo es que no cabe que sea una iglesia exactamente igual en todas partes. Hay ritos dentro de la Iglesia Católica que son, los caldeos son distintos. Anda, que no hay diversidad. Por ejemplo, ha habido un momento, no sé si habéis seguido, el último viaje que ha hecho Francisco a África. Bueno, de repente ha habido muchas personas que han descubierto el rito del Congo. O sea, es que la Iglesia del Congo tiene un rito y había que verlo, ojo, y había que ver la cara de Francisco encantado con el rito del Congo. Bueno, es menos celebración eso, porque tengan un rito diferente. No, eso es lo enriquecedor y la interculturalidad. Y luego la reflexión teológica y filosófica que podrá venir de personas que se impliquen también en el estudio, por ejemplo, de la teología, que sería muy interesante con el tiempo, que eso será todavía muchísimo más lento. Pero bueno, hay que ir pensando en esos términos, en lo que será una iglesia intercultural. Qué bueno, porque se nos abren muchas perspectivas. Mira, te Es que cuento acá dos. hay muchas perspectivas en este sínodo que habrá que leerlas al final del todo, pero yo creo que va a ser el sínodo que va a abrir caminos, por lo menos. Claro. Acá hay dos comentarios que aluden al poder, digamos, ¿no? Te diría a la voz y al poder, porque, bueno, María dice bueno, que al clero de su diócesis y a los seminaristas, que es el mismo que la mía, les cuesta mucho que las mujeres y los laicos hagamos cosas en la iglesia sin que los incluyamos. Y Cris Monsegur dice que las mujeres nos sentimos excluidas de los espacios de pensamiento. ¿Es así, Cris? Eh, Sí, sí, sí. Eh, Sí, entonces, esto es una cuestión común, porque en todas las diócesis yo creo que hay en unas más marcado y en otras a lo mejor menos, pero es una realidad que siempre está, ¿no? Como que da la sensación de que si no está el sacerdote, independientemente de lo que se haga, sea una celebración litúrgica o no, independientemente si la figura del sacerdote no está, nada de lo que se hace vale. No, mire, mm, es que la clave no está en ser sacerdote, la clave está en ser cristiano. Cristiano en una comunidad al servicio de una comunidad. La comunidad crecerá en tanto en cuanto cada uno pongamos al servicio de la comunidad esos dones. Pero es que los dones no pasan por ser sacerdote siempre, claro, no pasan por ser sacerdote siempre. Eso por una parte. Y luego, es cierto que a los futuros sacerdotes se les sigue formando. Yo conozco casos en los que se les forma expresamente en contra de la mujer, por lo tanto, a partir de ahí es muy complicado que nos vean con un atisbo de igualdad, ¿no? Pero creo sinceramente que por eso hay que insistir mucho en el cambio de la formación de los seminaristas, porque creo que es un punto clave, es un punto clave. Y luego, eh, es verdad que la Iglesia mayoritariamente es mujer, porque somos más del 80% en general en todo el mundo, y por lo tanto es una realidad que tenemos ahí. Pero también es verdad que el tema del abuso de poder se fragua porque muchas veces hemos llegado a asumir manifestaciones del abuso de poder de una manera, llevan tantos siglos haciendo eso, que al final lo hemos llegado a asumir de una manera que somos inconscientes muchas veces de que eso se está produciendo.
pero eso pasa en todos los sitios. Si yo os contara lo que yo me he oído por estar en una comisión del sínodo, comisión a la que no sé cómo he llegado ni yo ni otros muchos, quiero decir, que no haces oposiciones, no mandas el currículum, que no es ese proceso, que es que no sabes cómo. Pero la cuestión es dudar sistemáticamente de la capacidad, de la posibilidad de una mujer. Eso ya es de por sí un abuso de poder. Solo eso ya es un abuso de poder. O el hecho de, yo qué sé, dar por hecho que quien tiene que hacer la limpieza en una iglesia es una mujer. Yo no me he negado nunca si he tenido que limpiar una iglesia. Lo único que he exigido es que el párroco estuviera a mi lado limpiando, cosa que siempre ha producido fricciones. Pero es la única manera también de enseñar. Hay veces que no queda otro remedio que hacer un poco de alzar un poquito la voz sin provocar un enfrentamiento, pero sí que provoque una reflexión de alguna manera. Porque vuelvo a repetir, la clave está en el bautismo. Todos estamos bautizados, todos somos bautizados. Y hay una frase de Francisco, de estas que suele soltar, que la gente se ríe, pero no coge el trasfondo que tiene la frase. Él dice que a nadie lo bautizan obispo o cardenal, a todo el mundo lo bautizan laico. O sea que a partir de ahí ya más igualdad no cabe. Y luego también es conveniente tener un cierto, ay, no sé, no conocimiento en el sentido teológico de estudiar, pero un cierto conocimiento por leer la Biblia, que hay citas de la Biblia que son como muy redondas, digamos, para cerrar un tema, ¿no? Cuando se habla de pues que las mujeres, es que la diferencia es que Jesús era hombre, las mujeres no pueden ser sacerdotes, es que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dice, el verbo se hizo carne. Y en esa carne estamos asumidos todos, altos, bajos, calvos, rubios, de ojos azules, homosexuales, heterosexuales, lesbianas, trans, todos estamos metidos en esa carne. Es decir, a partir de esa, nuestra antropología tiene que cambiar también mucho. Y algunos aspectos habrá que sacarlos a lo mejor siempre del estudio de la moral y trasladarlos al campo de la antropología para que las piezas empiecen un poco a moverse y a encajar. Pero sobre todo, mucho cuidado con el abuso de poder y cómo se nos manifiesta el abuso de poder hacia las mujeres. Tal cual. Además está, como dices, muy naturalizado, invisibilizado, lamentablemente. Mónica, ¿querías decir algo? Sí, respecto a lo de multiculturalidad, ¿no? Yo la verdad es que siempre he vivido en otras culturas, pero trayendo esto del rito saireño que vos contabas, Cristina, nosotros hemos visto una cosa, ¿no? Que fue el rito que el Zaire ya no existe, que es Congo y una parte de Uganda, que una cosa fue cuando yo llegué a África a los principios de los 90, que éramos muchos los misioneros extranjeros, sobre todo de habla inglesa y de habla francesa. Y claro, se formaron los seminarios locales, pero yo te diría que hoy muchos seminarios, que hoy ya son sacerdotes, que fueron seminaristas, que uno los recibió y los acompañó y todo lo demás, desmantelan el rito saireño una vez que los mandan, qué sé yo, te vas a lo que fuere. Una cosa es cuando van van al seminario en Kenia, no sé, están con los jesuitas y luego desde ahí los mandan a estudiar a Roma. Y de ahí vuelve. Realmente lo del Papa fue único, la visita cuando él hizo y que retomaron, porque yo lo he escuchado estando allá, estos mismos chicos que uno los recibió, los hizo ir a la escuela, acompañó a las familias, los que tenían vocaciones, decirse, oh, sister, pero eso es de antes. Hoy nosotros tenemos que volver, por eso es la reforma incluso del misal. Cuando vos ves, por lo menos en inglés y francés, en castellano
no lo acompañó, pero en inglés es una cosa tan dura, y fue una gran imposición, pero eso se impuso desde arriba, y fue el clero local, es el clero local que nosotros formamos, no sé cómo decir, que Sí, desde sí, otro sí. lugar. Es muy difícil entender que esos chicos que uno acompañó hoy representan la mayoría de la iglesia en África. Y todos nosotros misioneros somos eternos, algunos ya no estamos. Entonces, eso también vos ves que las nuevas generaciones, es como que no solamente no llegó al Vaticano, nada, ni los ritos, ni nada. Y creo que se repite muy claramente en esto de lo cultural, es que la misión acompañó el diálogo con las mujeres durante muchos años, por ejemplo en África, pero luego de esta nueva camada de que hoy son sacerdotes jóvenes, 40 años, 35 años, fue un gran retroceso. Y eso es una cosa que, aunque África tiene el gran poderío, porque son las mujeres las que hacen absolutamente todo, ha habido una vuelta hacia atrás en los últimos 15 años. Sí, sí, tienes razón. Y eso es en África y es en Asia. Y es algo, por ejemplo, de lo que se quejan mucho, porque realmente en los seminarios, igual en África que en Asia, que están en su cultura de alguna manera, ¿no? Pero cuando vuelven de Roma, vuelven romanizados y vuelven con una mentalidad que tienen que redescubrir su propia cultura. Primero, los que vuelven romanizados, y luego se está como presentando un peligro, vamos a decir, bueno, un peligro, una realidad, que hay muchos que no quieren volver porque las condiciones de vida son mucho peores en África que aquí, o sea, que en el mundo occidental, vamos a decir, ¿no? Y por lo tanto se da también el fenómeno de que yo quiero ser misionero en Europa. Pero habría que analizar realmente cuando mira, la iglesia no es, yo suelo decir que la iglesia no es una empresa, porque no lo es, pero necesita aprender de las empresas muchas cuestiones, dada la magnitud que tiene ya la institución, el volumen que tenemos como institución, tiene que aprender muchas veces recursos de las empresas para funcionar. Y una de ellas es que cuando las empresas buscan personal y eligen el personal que necesitan, nosotros con el miedo aceptamos todo lo que llega y no todo lo que llega tiene una neta y clara vocación sacerdotal. Y nos da mucho miedo prescindir porque, claro, como no tenemos, son tan pocos. Mirad, ayer se hizo público aquí en España por primera vez, y yo creo que lo han hecho porque están de visita canónica los 3 cardenales que envió Francisco a los seminarios, la visita canónica a los seminarios. Por primera vez se ha hecho público un número en la cifra de los seminaristas que como que ha hecho tomar por primera vez realmente dimensión de la realidad. O sea, hay menos de 1000 seminaristas en España. Desde el año 2002 hasta el 2010 hasta el 20, o sea, en 18 años, se han ordenado 716 menos sacerdotes que la década anterior. Entonces, ante ese miedo, que digo yo que se ve, en lugar de afrontar la realidad, empezar a poner en valor el bautismo y el sacerdocio bautismal que tiene todo cristiano, admitimos todo lo que llega sin ser capaces de ver que muchas veces eso va a traer más problemas que soluciones a la hora, a la hora de la verdad. Y eso es algo que tendríamos que tener en consideración. Y luego seguimos, yo no tengo nada en contra de rezar para que haya vocaciones, faltaría más, pero creo que también alguna vez tendríamos que pararnos y rezar y hacer una oración comunitaria para que el espíritu, o sea, para que entendiéramos qué nos quiere decir el espíritu con la falta de vocaciones. Porque creo que el espíritu lleva hablando mucho tiempo y diciéndonos muchas cosas y nosotros mirando hacia lo contrario porque mejor no afrontar el problema.
Y quizás escuchar la voz del Espíritu nos llevase, pues eso, a poner en valor el laicado, un laicado formado, a poner en valor un sacerdocio bautismal que tenemos todos los bautizados, a buscar unas estructuras de iglesia que fueran mucho más horizontales y se rompiera esa férrea verticalidad que impide muchas veces el movimiento, a que entendiéramos que una iglesia sinodal no va a ser una iglesia donde todo va a valer y donde todo va a ser más fácil, pero sí una iglesia que nos va a llamar a un compromiso real que también descubriremos si entendemos realmente a qué nos llama el bautismo. Es decir, es muy revolucionario este sínodo, pero muy revolucionario en una clave que yo creo que es muy positiva para la iglesia. Es decir, no estamos intentando cambiar una forma de gobierno por otra forma de gobierno. Estamos intentando que la iglesia mejore en sí misma y por lo tanto tenemos que participar todos en ese cambio. Y en cuanto a la iglesia intercultural, evidentemente es que en algunos sitios será necesario recuperar la propia cultura perdida por el hecho de mandar a la gente solo a estudiar a Roma. Además, yo suelo decir que es verdad que en Roma hay muy buenas facultades, pero no son las únicas donde se puede estudiar teología. Exacto. O sea, Cristina, habría que arrancar por una eclesiología nueva, ¿no es cierto? Construir una eclesiología habría nueva. que arrancar por conocer la eclesiología de verdad de comunión del Vaticano II. Claro, Esa sería la clave. claro. Esa sería la clave. Lumen Gentium, por ejemplo, en este momento, en este sínodo, es primordial. Claro. O sea, es primordial descubrir la eclesiología de comunión del Vaticano II, porque está sin descubrir y, por supuesto, sin aplicar. Si lo hubiéramos aplicado, no hubiéramos llegado a la necesidad de este sínodo tan especial. A lo mejor se hubiera hecho, pero de otra manera. Pero realmente lo que desconocemos en teoría y en práctica es la eclesiología de comunión del Vaticano II. Claro. Sinodalidad es otro nombre para la comunión, ¿verdad? Sinodalidad es un caminar juntos, pero no es porque, a ver, decimos caminar juntos, por la calle caminamos juntos con otras personas a las que no conocemos y a lo mejor nunca llegaremos a conocer. Pero caminar juntos, el hecho de la sinodalidad, con su significado de caminar juntos, es abrir un horizonte de posibilidad y de esperanza. Es abrir un horizonte realmente de posibilidad y de esperanza, porque es posible otra iglesia. No otra iglesia en cuanto a vamos a construir una nueva confesión, sino a otra manera de relacionarnos y de ser iglesia. Y eso es posible. No va a ser fácil, no va a ser rápido. La iglesia de por sí, el concepto del tiempo en la iglesia es completamente distinto al de la sociedad. La sociedad va a años de la iglesia y la iglesia de repente da un paso, pues porque no queda más remedio, que esa es otra, ¿no? Muchas veces los cambios en la iglesia vienen por necesidad, cuando han sido realmente anunciados durante muchísimo tiempo, ¿no? Es un poco lo que decía del espíritu y la falta de vocaciones. Algo nos estará diciendo, pero no estamos haciendo caso. Entonces, cuando ya no quede otro remedio, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues se adoptarán resoluciones rápidas y probablemente no sean las más adecuadas porque no ha habido un tiempo de reposo. Porque lo mismo que los seminaristas necesitan cambiar en su formación y el clero necesita una reforma en su forma de concebir el propio ministerio, también la comunidad necesita un tiempo para cambiar y resituarse en una nueva realidad. Es un cambio que tenemos que hacer entre todos, de ahí lo de caminar juntos, que no es tanto el hecho de caminar como si entre todos arroparnos mutuamente, tener cuidado unos de otros y por lo tanto que todos aprendamos en un proceso que llevará su tiempo, que a lo mejor en unos sitios es más rápido, pues porque ya hay más práctica, pues puede ser, que en otros llevará más tiempo porque, pues a lo mejor también, pero es un proceso que en todo caso tenemos que hacer todos a la vez. Claro. Cristina, y en estas comisiones preparatorias del sínodo, ¿aparece la temática del género? No, mira, es que has Sí. dicho una cosa que suele ser es una frase que se dice así, pero no es así. No son las comisiones preparatorias del sínodo, son las comisiones del sínodo, porque Claro. en sínodo estamos desde el momento que Francisco inauguró el sínodo. Es decir, Claro. esta vez no hay un algo que luego va a desembocar en la asamblea, ¿no? Sino es verdad que se arrancó
como un sínodo de los obispos. Pero es una realidad que ya ha cambiado, ya no estamos en el sínodo de los obispos, porque desde que se hizo público y entró en vigor Predicate Evangelium, la Constitución del Vaticano el 5 de junio pasado, el sínodo de los obispos como tal ha desaparecido y pasa a llamarse solo sínodo. Y nosotros estamos en sínodo desde que empezó, desde que se inauguró. Perdona, la matización, pero creo que es importante. No. Tenés razón, porque nosotros también tenemos que cambiar la cultura y la cabeza. Es que nos cuesta mucho porque lo tenemos muy enraizado todo, ¿sabes? Eso Tal nos pasa. Dime. No, si en estas comisiones aparece la temática de género, o hay alguna recepción de las teologías feministas, o eso es como pasaba en el Sínodo de la Familia, que cuando nombrabas la temática género la gente se descomponía. Pues aquí no se descomponen porque no se habla. O sea, ya directamente ya no se descomponen porque no se habla. Mira, al principio las cuestiones de género no se tratan, pero no se tratan porque yo creo que en la Iglesia y el miedo en la Iglesia en general, en las cuestiones de género, se tienen porque siempre se interpreta que la palabra género encierra en sí la ideología de género. Y no es verdad. Una cosa es la ideología de género y otra cosa es la antropología de género, por ejemplo, ¿no? Sería muy rica en la Iglesia que la Iglesia descubriera en los propios estudios teológicos la antropología de género, porque diría cuestiones muy importantes. Pero la palabra género, la palabra divorcio, la palabra homosexual, la palabra divorciado vuelto a casar, las palabras sacerdote secularizado, todo eso causan un impacto tremendo porque no se habla, son realmente asuntos, realidades que están ahí, que en muchas ocasiones causan muchísimo sufrimiento, pero que no se abordan porque se tiene un concepto tan cerrado y sobre todo tan negativo que impide hacer un planteamiento mínimo para poder empezar a hablar. Entonces, cuestiones de género, cero. No se habla para nada de género. Para nada. Sí ha podido, en algunos sitios sí que ha podido salir algo, porque mirar, yo me he leído, claro, por estar en la comisión, tenía que leer. Me he leído todas las síntesis diocesanas de España. Me he leído todas las de Italia y parte de las de Francia y algunas de algunos países de Hispanoamérica. Y es verdad que en algunos sitios sí que ha aparecido muy tímidamente, o sea, como que no era algo de lo que más se hablaba, pero aún estaban recogidas en 2 o 3 italianas solamente salió la palabra género, pero en las demás no ha salido nunca la palabra género. Claro, mientras que en las de Argentina, en algunas diócesis salió, pero es un contraste grande con Alemania, ¿verdad? Porque ahí están apurados o sea, tienen una urgencia por el tratamiento de estas cuestiones, sin que hablar por el tema de la bendición de las parejas homosexuales, ¿no? Entonces, timing es complicado, me parece, ¿no? ¿Cómo lo ves? Por eso, una cuestión que se ha evidenciado mucho, por ejemplo, en la reunión de Praga aquí en Europa, fue que que dentro de un mismo continente somos tan distintos y las iglesias tienen tales realidades tan diferentes, porque la propia iglesia alemana tiene una diferencia total con lo que es la iglesia de Baviera, ultracatólica, por ejemplo. Pero en cambio el resto de Alemania es como mucho más ecuménico, porque han vivido en pleno ecumenismo desde el siglo XVI, aunque la palabra no existiera, porque no existía, pero vivían, porque vivían muy mezclados, ¿no? Y luego es verdad que son realidades, y esto también nos tendría que hacer pensar que es cierto que la Iglesia a lo mejor no tiene que adaptarse automáticamente a las realidades de la sociedad, pero sí tiene que estar muy atenta a las realidades de la sociedad. Porque una cosa es que ¿cómo se dice esto? El tiempo, digamos, sea distinto en la sociedad de la Iglesia es mucho más lenta, pero es verdad que las mismas personas, una parte por lo menos de las personas que formamos la sociedad, formamos la Iglesia. Por lo tanto, yo no conozco, no sé vosotras, pero yo no conozco a nadie que sea capaz de andar con un pie en esta dirección y con el otro en la otra. O sea, no puedes andar con un pie en la sociedad y con el otro en la Iglesia en dirección contraria. Hay que buscar puntos comunes que nos lleven a caminar
con los pies en la dirección que tienen que caminar, ¿no? Porque una persona no puede andar con un pie en una dirección y, y el otro pie en la otra. Y las mismas personas que formamos la sociedad formamos la Iglesia y muchas veces nos encontramos como en una especie de dos mundos distintos. Asumimos en la sociedad cuestiones que ya no hacemos problema de ellas, porque ya no lo hacemos, pero en cambio en la Iglesia siguen siendo un problema y además un problema grave, un problema, pero sobre todo se nos olvida siempre que esas cuestiones suelen provocar un daño tremendo y un sufrimiento tremendo en muchas personas en la comunidad. Yo creo que el hecho de que siempre tenga que imperar la norma por encima incluso del sufrimiento que se causa a las personas, creo que nos hace ser un poquito duros de corazón, porque hay cuestiones y cuestiones. Quiero decir, vale que no admitas que un homosexual se case con otro homosexual y que digas no puede haber un sacramento. Bueno, pues habría que revisar mucho si no puede haber o puede haber, ¿no? Pero nadie elige ser homosexual. Quiero decir, uno nace homosexual igual que nace zurdo o igual que nace rubio. Entonces, nadie, y precisamente por eso que decía antes de que el verbo se hizo carne y asumió toda realidad humana, los homosexuales, por ejemplo, están asumidos en la realidad divina. Por lo tanto, es que seguir haciendo problemas y luego caer en la incoherencia tan tremenda, por ejemplo, de que la Iglesia exige que los homosexuales en la sociedad vivan una vida de castidad. Pero luego un homosexual llama a un seminario porque tiene vocación real de ser sacerdote, y si se confiesa abiertamente homosexual no es admitido porque es homosexual. Pero bueno, si dentro de la Iglesia supuestamente vas a tener que vivir célibe, que es lo que les estás pidiendo en la sociedad, ¿por qué no puedes ser sacerdote? Entonces hay una serie de incoherencias que se nos crean ahí, o creamos muchas veces unos problemas que son muchísimo más grandes de los problemas que tenemos en sí ya en la propia vida cotidiana. Claro, claro. Sí, además es como parar el viento. El tema de las mujeres es clarísimo. Las Es lo mujeres mismo. no se van a quedar en un lugar que no las valoren, siendo que pueden hacer muchas cosas buenas en muchos lugares donde las van a escuchar y valorar, ¿no? Y te quería preguntar un poco ya para ir redondeando, porque no te queremos sacar el No, tiempo no, tranquila, que aún tengo tiempo, tranquila, no pasa nada, no te preocupes. Eh, No te preocupes. ¿Cómo te, porque acá todas estamos, digamos, insertas en diversas comunidades, tratando de llevar adelante la iglesia o distintos aspectos de la misión, ya sea la teología, ya sean las bases, en los barrios. Y bueno, y esto es una realidad digamos, gozamos de nuestro ser mujeres en la iglesia y también padecemos por esto, todo esto que estamos conversando, ¿no? Y creo que todas en algún momento, o por lo menos voy a hablar por mí, tuvimos ganas de tirar la toalla, ¿no? O de dedicarnos a cosas que no nos expusieran tanto. Bueno, ¿cómo te llevas con ese tema y cómo lo resolves? Con santa paciencia, es que no queda mucho. No, mira, es cierto, o sea, las ganas o el deseo de tirar la toalla, yo creo que lo tengo 7 días, 7 días a la semana, o sea que no te puedo ser más sincera. No, es verdad que cuesta, pero también vas descubriendo poco a poco que lo mismo que en la iglesia ser mujer es complicado, porque es muy complicado ser mujer en la iglesia, y es algo que creo que tenemos todas en común, o la experiencia de lo difícil que es ser mujer en la iglesia, también te da una libertad que yo eso lo he descubierto mucho estudiando a las místicas medievales, porque el problema es igual, lo cambias de siglo, pero el problema Sí. sigue siendo exactamente igual, ¿no? Y si algo he aprendido de ellas es que el hecho de ser mujer, aparte de que te condiciona en negativo, también te da mucha libertad. Porque aunque parezca que ahora un poquito ha cambiado, no ha cambiado tanto. Entonces, el hecho de que no te hagan caso te da mucha libertad para poder hacer cosas que, que si te hicieran más caso, pues a lo mejor no podrías hacer. Entonces es un poco lo de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Vamos a dar la vuelta a la tortilla a ver si por aquí no está quemada y podemos sacar a un partido de la tortilla, ¿no? Entonces, por ejemplo,
no sé vosotros ahí cómo tendréis la pastoral con comunidades LGTBI. En España no hay una pastoral indicada mínimamente por los obispos porque no quieren abordar el tema. Pero existen comunidades LGTBI que son cristianas, que son católicas como tal. Entonces, cuando tú descubres y dices, bueno, a ver, mi vocación es mi vocación teológica me lleva a querer vivir de una manera determinada y poner pues las herramientas que yo he aprendido a lo largo de los estudios y de la reflexión y demás al servicio de la comunidad. ¿Qué pasa? Que la comunidad donde preside un presbítero prescinde de mí. ¿Dónde haría falta alguien que acompañara a una comunidad? Y de repente aparecen las comunidades LGTBI que están abandonadas a su suerte. Bueno, pues yo, por ejemplo, me vinculé a una comunidad LGTBI a la que acompaño, a la que doy formación cuando me lo piden, a la que intento pues ayudar, escuchar y acompañar, porque no les puedes resolver tampoco el problema, porque en el fondo somos dos caras de un mismo problema, ¿eh? O sea, ellos y yo nos acompañamos mutuamente, porque somos dos caras de un mismo problema de rechazo de la propia Iglesia. Entonces, tú vas descubriendo que hay sitios donde, digamos, esa iglesia institucional no llega o no está pues porque les puede crear un problema, porque tiene... Y ese es el espacio que la iglesia te deja, bueno, pues ahí estás. Entonces, yo no me siento discriminada en el sentido de, primero yo no tengo vocación sacerdotal, o sea, es algo que no tengo muy claro, no tengo vocación sacerdotal, pero sí que tengo una vocación, me siento llamada a acompañar a personas y acompañar a comunidades. Bueno, pues es cuestión de pararte un buen día, cuando asumes que cuesta mucho asumir la realidad, cuando asumes la realidad, que es el primer paso siempre para resolver un problema, asumes la realidad, ves, vamos a ver, aquí mi comunidad en principio, la más cercana, prescinde de mí porque mujer nada, teóloga menos, y ya ni te cuento si encima como yo has estudiado, eres católica y has estudiado en una facultad protestante, bueno, eso ya es un caos mental para muchos a mi entorno, ¿no? Pero aparte de eso, pues cuando tú asumes la realidad, que es el primer paso, como os digo, para, por lo menos en mi vida fue el primer paso para resolver el problema, dije, bueno, ¿dónde puedo hacer falta? Y buscas, pues siempre hay un sitio donde haces falta. Siempre hay un sitio donde puedes volcar, donde puedes ayudar, donde puedes servir, donde puedes acompañar y donde puedes aprender y donde puedes ser acompañada y donde puedes crecer como persona y como cristiana. Por lo tanto, vuelvo un poco al principio, hacer de la necesidad virtud. Es decir, el problema es este, pero tenemos unas vías por aquí que nos podemos hacer, podemos crecer, podemos llevar el evangelio, podemos ser camino y no meta, porque muchas veces también el propio victimismo nos convierte en meta, pero te olvidas de esas cosas cuando las aceptas y dices, oye, a ver, ¿el camino cuál es? ¿Qué vías hay posibles para esta y esta? También dentro de eso, dentro de la que te encuentres mejor y donde más puedas rendir. Y ya está, tampoco hace falta mucho dramatismo, no te creas. Por lo Sí, menos por mi parte. es verdad. Los pobres siempre nos reciben con los brazos abiertos, eso siempre está. Bueno, No hay, Cristina, no hay problema ahí, no hay ningún problema en eso, lo garantizo. sí. Bueno, Cristina, tenés un grupo nuevo de amigas acá en el sur, y bueno, cuenta con nosotros, gracias por tu tiempo, te prometemos rezar por tu tarea. Ay, pues os lo agradezco mucho. Sí, y sobre todo rezar para que el sínodo siga en la línea que va y que todos los obstáculos no que desaparezcan, porque si desaparecieran también sería muy aburrido, ¿no? Sería un camino de Claro, rosas y no habría, pero no nos llevaría tampoco a pensar mucho, ¿no? Pero sí por lo menos que el sínodo vaya caminando y tenga capacidad también para resolver los obstáculos, asimilarlos, superarlos, pero sobre todo entre todos, que no surja, porque también está el peligro de que en el sínodo surja una voz. Y eso también puede ser peligroso, ¿no? Es un claro. sínodo que sería contradictorio una voz en el sínodo de la sinodalidad. Por lo tanto, rezar porque el sínodo pueda seguir llevando su camino más o menos lentamente, pero que siga adelante. Eso es lo principal. Bueno, muchas gracias, Cristina. Nada, a vosotras, y siempre que me necesitéis tenéis mi contacto, ya sabéis Bueno, que lo que necesitéis estamos
Qué para ayudarnos. peligro, lo que acabas de decir es muy peligroso. Pero bueno, Pues, siempre se pues puede decir que no. no, escucha, pues ahora edita el vídeo y bórralo. Y ya está. No, pero de verdad, no, sí, tengo la agenda muy complicada, pero de verdad, si alguna vez necesitáis algo, lo que sea, me lo decís y yo intento, buscamos la fecha o buscamos la manera y ya está. ¿De acuerdo? Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Un A abrazo grande. vosotras, cuidaros mucho. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Adiós.